lo que necesito. Perfecto. Bueno, lo que estábamos diciendo era cómo compartir un archivo de Drive para que otros puedan verlo. Ustedes van al archivo, hacen clic derecho, y en vez de obtener enlace, van a compartir. Y una vez en compartir, tienen dos opciones. O poner la dirección de correo, y agregan a las personas que quieren, o vas a obtener enlace, y en obtener enlace, compartir, y en obtener enlace marcan cambiar a cualquier persona con el enlace. Cuando marcas ahí ya se te pone en verde esto y te dice, cualquier persona puede ser lector. Si vos querés que aparte la persona escriba adentro, cambias a editor, por ejemplo. Yo quiero que, si yo solo quiero que lean, lo dejo en lector. Y ahí sí, copio el enlace y le mando ese enlace. Entonces, si vos no me pones así el enlace, yo recibo un enlace, pero como no está mi nombre en las direcciones de correo, no me lo deja ver. Nada, no es muy complejo. El tema es que si uno no lo sabe, te complica la vida. Por eso digo, son pocos pasos, pero nada, yo también lo tuve que aprender a las cansadas, hasta que le encontré la vuelta de cómo compartir un archivo para... Perfecto, después te lo voy a volver a enviar, igual ahora cuando puedas revisar así puedes verlo como lo hice ahora, pero Dale. si no lo voy a volver a reenviar para ver si lo aprendí a hacer. Sí, todo suma. Ya les puede tocar tener que mandar un video o algo. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, profe. Ahí se están. Buenísimo. Bueno, acordate de limpiarte con esto. Bueno, hoy somos más, me imaginé que íbamos a hacer un poco más. Hola Melissa, porque ya terminaron las cursadas, se supone. ¿No? No, igual hoy había chicas que podían recuperar también. ¿Hoy tenían recuperatorio también? Porque las que debían 2 cosas podían hacer una la semana pasada y una esta semana, o hacer las 2 juntas la semana pasada. Claro, sí, dependiendo de cómo pudieran. Bueno, pero bueno, somos un poco más. Les pasé, sí, bueno, de a poquito, con la cuchara. Les pasé, les había mandado un cronograma de cierre, pero en el interín me llegó un correo electrónico con las fechas de las mesas de fin de año, y charlando con el equipo de conducción, consulté, y claro, la mesa se abre porque puede haber chicos, chicas o chicos anotados de otra corte. Ustedes no pueden estar en la mesa de ahora de diciembre, pero sí puede haber gente que la cursó en 2020, en 2019, etcétera, que se anote. Entonces, claramente no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo, no puedo estar tomando mesa en el instituto y dando clase por Zoom con ustedes. Entonces, lo que hice fue cambiar el cronograma en función de lo que pueda hacer. Y por eso, digamos, formalmente esta sería como la última clase teórica que vamos a tener así sincrónica. Después voy a subirles la semana que viene un video en función de las cosas que yo vaya recuperando de las entregas, como una devolución general, ¿sí? A modo de clase de la semana que viene, porque me parece que a veces hay cosas que yo puedo explicar en la devolución escrita que les hago a cada una y uno, pero sirve y es útil una explicación que damos en la clase. Entonces, bueno, Cami, despacito. Entonces, la semana que viene les subo una clase, Cami, no golpes porque hace ruido, despacito. Una clase así como un video breve, y les subí un material extra y opcional de evaluación,
adicional. Hoy vamos a trabajar con el texto. No te pongas en el pelo, corazón, porque te manchas. Hoy vamos a trabajar, entonces, les decía, con el texto de Anijovic, de cómo gestionar aulas heterogéneas, que lo habíamos cargado la clase pasada, pero le subí un texto más que me pareció súper interesante, también de Anijovic, pero de este otro texto, una introducción a la enseñanza para la diversidad, que está como más ampliado el tema de evaluación, incluso hay ejemplos. Entonces, bueno, es opcional, pero si a alguno le interesa y le sirve, lo puede aprovechar. No puedo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Sí. Porque yo, Maylena, acá por la cámara. Sí. ¿Qué tal? Yo estuve recuperando hace 2 semanas, entonces no vi los videos, no todos, pero los vi. Yo quería preguntar, la actividad número 3, pues si uno pone la computadora, la del proyecto que hay que entregar, que había que extender la fecha hasta el 21, ¿puede ser? Sí. En ese tenemos que poner, mencionar las actividades y en el otro ya las desarrollamos, ¿así sería? Claro, en esta instancia habría que, como mínimo, o sea, si pueden ir desarrollando mejor, pero como mínimo, mencionar como el listado de actividades que están pensando. Y para ayudarlas, que me pareció interesante, tomé de una compañera que me hizo la sugerencia, les puse como un listado de, como mínimo, ciertas cuestiones, porque fuimos mencionando en la parte teórica, esto que sería importante que vean esto, que vean lo otro, qué sé yo, y una compañera me dijo, ay, yo lo que hago es puntualizarles cuánto de cada cosa, y me pareció súper interesante, y creo que es ordenador. Así que tomé esa sugerencia, y por eso les agregué en la descripción de la actividad, de 10 actividades, como mínimo 10 actividades, y de esas 10 actividades, como mínimo una actividad, no sé si lo vieron, pero ahora se los muestro. Y si no, cualquier cosa está para la consigna final. Bánquenme un segundito que lo encuentro y se los muestro. ¿En el último, en la actividad 4? No, en la 3. Ya, espérenme, ya llego. A ver. Esto. Bien, bueno, les agregué, sí, acá, yo les había puesto, nada, se los había ido diciendo en la clase teórica, que piensen en consignas diversas, que piensen en alguna actividad de intercambio, qué sé yo. Ahora lo único que está es como especificado, quizás para que nadie se confunda, ¿sí? Entonces, como mínimo, el proyecto debe tener 10 actividades obligatorias y comunes propuestas para desarrollar y desarrolladas con los materiales a utilizar. En la entrega 3 no tienen que estar desarrolladas, pero bueno, ya vayan sabiéndolo. Después de estas 10 actividades, como mínimo, una tiene que ser de motivación e indagación inicial, una tiene que tener una consigna con diversos recorridos, ¿sí? Una con algún medio digital, ¿sí? Que puede ser para búsqueda de información o para producir algo, ustedes decidirán, y una tiene que ser como instancia de evaluación específica, que hoy vamos a trabajar evaluación. Y además, 2 actividades, no es que tienen que pensarla ya la actividad de evaluación para esta entrega, sino que esa va a ser posterior, pero bueno, sepan que vamos a pedir esto. Y además 2 actividades de realización opcional, entonces 10 obligatorias, o sea que todo el grupo las va a hacer, y 2 adicionales, que la puede hacer algún grupo en particular,
o de profundización, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Profe, Sí. ¿podría explicar bien las primeras? No, yo estoy con el celu, ahí, un segundo. Cuando dice los recorridos de realización. ¿Esa Sí. cuál sería? Esto es lo que ¿Cómo que estuvimos diversos recorridos trabajando de la semana. realización? ¿Que tendría que ser dividida por etapas? Por ejemplo, No, esta no. clase, continuamos la otra. No. Tiene que ver con lo que estuvimos trabajando la semana pasada y la anterior con respecto me de corta. una enseñanza en... ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Sí, 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 profe. Ah, bueno, Creo que Caro no tiene buena señal. claro. Ahora sí. Cualquier cosa, Caro, igual queda grabada Sí, yo la respuesta. cortó a mí. Y vos, si querés sacar cámara, no sé si ahora estás con cámara o no, pero digo, a veces sacar la Sí, ahí cámara mejor. te ayuda a tener mejor conexión. Bueno, a lo que iba. No, esta actividad de diversos recorridos tiene que ver con que la semana pasada y la anterior estuvimos trabajando en la importancia de trabajar justamente en aulas heterogéneas, con diversidad, y entendiendo que más ustedes que van a trabajar con grupos de discapacidad intelectual, tienen que poder pensar propuestas que no tengan una única manera de resolución, ¿sí? Entonces, un ejemplo que habíamos propuesto, y en el texto que era para leer para la evaluación también está, en el que, por ejemplo, nos encontramos con que tenemos que hacer, supónganse, una campaña de difusión de algo, ¿no? Bueno, pero puedo dar la opción de que unos hagan video, otros hagan audio, otros hagan escribiendo textos, ¿sí? Entonces, yo estoy dando una consigna. Mi consigna es, o si no, tengo que explicar la contaminación, ¿no? O hacer una explicación sobre la contaminación, que hay varios que les gustó ese tema. Bueno, pero explicar la contaminación, y a uno les doy la posibilidad de que lo puedan hacer a través de videos, a otros a través de infografía, a otros a través de esquema conceptual, a otros a través de dibujos y de un cómic, por ejemplo. Entonces, eso significa que yo estoy dando una consigna, que es explicar la contaminación a otras personas, ¿no? Pero les doy 3, 4 opciones que mis estudiantes van a poder elegir. Dependiendo de la facilidad que les resulte, o el interés o el gusto, van a elegir una u otra. Pero ¿me explico? Es una consigna, pero con diversos recorridos o maneras de llegar a la realización de esa consigna. Ok, bueno. ¿Sí? Gracias. Es lo que venimos, no digo que sea fácil, pero es lo que venimos trabajando y pensando hace varias clases, y yo les había dicho, traten de pensar en propuestas, ¿no? Que sean diversas, que abran posibilidades, ¿no? Entonces, sea la que sea el proyecto que yo tengo en mente, alguna actividad, alguna propuesta, tengo que pensarla con posibilidades para lograrla, ¿sí? Entonces, el contenido va a ser el mismo, pero se puede abordar de estas maneras, ¿sí? Justamente pensando en que tenemos, Cristian, ya te doy, que vi tu mano, justamente pensando en que existen diversidad de estudiantes, diversidad de inteligencias, y entonces yo les puedo dar la posibilidad de presentar la información, de producir esa información de maneras diferentes. Y entonces el estudiante que tiene, por ejemplo, tenemos estudiantes que pueden tener problemas específicos de lenguaje donde no pueden leer, pero sí pueden hacer un montón de otras cosas y pueden acercarse a la información de otra manera. Ahora, si yo lo único que hago es proponer consignas que solo se pueden resolver
con lectura y búsqueda de información escrita, y estoy dejando por fuera a mi estudiante, entonces, que tiene esa dificultad, o alguna discapacidad concreta con respecto a esto. Entonces, el propósito de pensar diversidad de recorridos para las consignas, para la consigna, es justamente abrir el abanico y pensar en esto que venimos trabajando del paradigma social de la discapacidad, de que la discapacidad existe, sí, pero la discapacidad es la distancia entre esta falta que tiene mi estudiante y las barreras que yo le pongo. Si yo genero una única consigna de una única manera, y estoy ampliando las barreras para algunos estudiantes, se la estoy haciendo súper difícil. Hay una viñeta que no sé si han visto, de un docente que dice que va a hacer una evaluación justa, y entonces tiene diferentes animales, y les dice que, bueno, la evaluación es justa, y entonces todos tienen que subir a un árbol. No sé si la vieron, esa viñeta de Tonucci. No, profe, yo no. Bueno, la estoy buscando porque la verdad no se me ocurrió traerla a colación para la clase, aunque tiene que ver con el tema, pero para que vean a qué nos estamos refiriendo. Ven que acá el docente dice, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Ahora nos encontramos con que el árbol sí es el mismo para todos, pero la distancia de la realización para llegar a subir ese árbol, para el mono va a ser una pavada, ¿no? Listo, lo subo en 2 patadas. El gato, también muy fácil. Para el pez, imposible. O sea, nunca lo va a lograr. Entonces, ¿el problema es el pez o el problema es la prueba que está proponiendo el profesor? La evaluación que está proponiendo el profesor. Claro. Entonces, pero, claro, después va a decir, no, este pez es 1, el elefante 1, porque tampoco se trepó, el mono 10. Entonces, bueno, la idea de poder empezar a pensar propuestas que tengan diferentes recorridos tiene que ver justamente con esto, con abrir la mirada y poder ver que se pueden hacer las cosas de diferentes maneras, que no tiene que haber una única manera de realizar. Claramente esto no lo voy a hacer con todas las actividades, ni lo voy a hacer todo el tiempo, pero es importante que podamos proponer este tipo de actividades y propuestas, ¿sí? Profe, Cristian. esto sería como hacer, perdón. Sí. Caro, ¿qué? Esto sería como acercarnos a los proyectos de inclusión, a las PPI, que en un futuro tenemos que hacer nosotros. Sí, de alguna manera, o sea, es pensar la enseñanza, sí, desde una manera diversa, sí. Y bueno, sí, ustedes van a tener que justamente hacer propuestas exactamente de inclusión para sus estudiantes, donde van a tener que pensar otros recorridos para acercar al estudiante a ese contenido, que quizás el docente no se le ocurre cómo acercar ese contenido al estudiante con tal o cual discapacidad. Entonces ustedes van a tener que poder pensar, ¿sí? Sí, Cristian. Sí, no, la estaba escuchando. Entonces, nuestras propuestas de actividades tienen que incluir, o sea, como una posibilidad de material de inclusión, digamos, como si tuviéramos en el salón alguna integración, porque yo le envié una redacción, el proyecto del trabajo, pero me generaba cierta duda el tema de las situaciones de enseñanza, porque me estaba guiando con el diseño y en el diseño inicial no está especificado las situaciones de enseñanza como en los otros diseños. Por eso es que se lo envié sin esa parte llenar. Bueno, y le agregué un comentario, no sé si lo pudo ver.
No, hoy todavía no entré al campus. Mirá, Pero le quería hacer, en el de inicial, lo que tiene el inicial, ya te digo, formas de enseñar, en la página, a partir de la página 99, aparecen formas de enseñar. No sé si eso lo llegaste a ver. No está, no sé si se llega a ver, no lo tengo justo ahora. ¿Ves? Formas de enseñar, hay todo un apartado. No está como en el caso de el diseño de primaria, que está como acompañando sí, en los cuadritos. cada propuesta. Me arrepentí demasiado, profe, de haber abordado el inicial. No necesariamente, pero porque aparte igual no es solamente cuando yo les pido en formas de enseñar, el pasito va a ser no solo poner lo que aparece en el diseño, sino también que después ustedes también piensan en estrategias. O sea, vieron que yo les puse estrategias, formas de enseñar, entonces vamos a ir como completando eso. Bueno, ahí vos vas a encontrar entonces tipos de propuestas, juego dramático, juego de construcción, experiencias de exploración. Bueno, estos son modos de enseñar para lo que es nivel inicial. Mirar, observar, construcción de escenarios. Bueno, vas a ver que ahí tenés el listado. Lo único que tenés que ir es como tratando de identificar cuál se relacionaría más con lo que vos vas a enseñar. Pero ahí tenés todo un apartado de unas 4 o 5 páginas que te enuncia todo eso. Pero, profe, modo de enseñar serían situaciones de enseñanza. Como en este diseño está puesto como formas de enseñar, sí. Estamos tratando como de enunciar las cuestiones que van a estar planteadas desde el docente, ¿sí? Nos encontramos con los diseños, y los diseños también a veces se contraponen, no necesariamente tienen un mismo criterio. Pero bueno, a lo que iba, respondiendo a tu pregunta inicial con respecto a de pensar en un estudiante con inclusión. Inicialmente estamos haciendo el camino de ir pensando un proyecto desde un aula común, ¿no? ¿Por qué? Como empezando desde la base, bueno, de cómo se tiene que armar un proyecto. Y aparte, porque si ustedes están en un aula que es toda de escuela especial, también lo tienen que pensar, digamos, todo armado. No es que van a armar un proyecto individual de inclusión, sino que ustedes, si son docentes de escuela especial, en la escuela especial y con un grupo a cargo, van a tener que planificar proyectos para todo ese grupo, ¿sí? Como estamos haciendo ahora. Entonces, empezamos por esa base. Planteamos diversas propuestas porque no existe un aula homogénea. Que en las escuelas uno habitualmente no encuentre propuestas de enseñanza diversas, eso no significa que a todos les sirvan las propuestas que damos como docentes. Entonces, es verdad, no podemos hacer todas las propuestas diversas, pero sí como docentes tenemos que estar sabiendo que durante el recorrido de un proyecto, o durante el recorrido de una secuencia, o durante el recorrido de diferentes propuestas, tenemos que ir proponiendo diversidad de propuestas. Entonces, quizás no todas las propuestas van a tener 4 caminos posibles para alcanzar, ¿sí? Pero sí que se vayan complementando las propuestas, entendiendo que tenemos diversas inteligencias, diversas características del alumnado, diversas posibilidades para aprender. Entonces, partimos de esa base. Arrancamos inicialmente por eso, pensando en un grupo etario, ¿sí? en los propósitos, los objetivos. De paso, todavía encontré algunos proyectos donde los propósitos están enunciados como objetivos. Propósitos es el docente se propone, objetivos es lo que el alumno va a lograr, ¿sí? Quiero que yo que el alumno logre. Entonces, ninguno de los dos
son necesariamente actividades. En el caso de objetivos tiene que haber verbos, ¿no es cierto? ¿Qué va a lograr? Conocer, describir, entender, construir, producir, ¿no? Estos son objetivos. En el caso de propósitos, es otro tipo de verbos, porque son propósitos desde el docente. Propiciar, yo no voy a construir, yo no es que voy a hacer yo la campaña, la tiene que hacer mi estudiante. Entonces yo no me puedo poner como propósito hacer la campaña, porque yo no la tengo que hacer, la tienen que hacer ellos. Entonces, yo lo que sí puedo hacer es ponerme como propósito propiciar la búsqueda de información, favorecer el intercambio y el diálogo, propiciar la producción de productos con elementos reciclados. ¿Qué otra cosa pues? Generar espacios de acercamiento a tal cosa, favorecer la concientización de tal otra cuestión. ¿Se entiende? Eso es del docente. En algunos casos yo sigo viendo todavía algunos propósitos en donde me ponen hacer carteles, escribir textos. Bueno, eso no, son actividades. No es un propósito. Profe, ¿Sí? Sí. pero, o sea, los objetivos no se hacen a base de los propósitos. No, en base a los contenidos se hacen los objetivos. Ah, está bien. A ver, partamos de la Profe, base. ¿le puedo hacer una ¿Vieron pregunta? Sí, ya voy. Ustedes seleccionaron contenidos, ¿cierto? Ahora, el contenido es lo que yo pretendo que mi estudiante aprenda, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si esto es lo que yo pretendo que mi estudiante aprenda, cuando enuncio el objetivo, justamente pongo el logro de estas cuestiones que estoy trabajando en los contenidos. ¿Sí? Si en los contenidos yo estoy poniendo escribir textos, escritura de textos, reescritura, revisión de textos, ¿no? Estoy poniendo todos, por ejemplo, contenidos de prácticas del lenguaje, mi objetivo no puede ser que trabajen en grupo. Porque claramente hay algo que se me está escapando, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando en los contenidos. Entonces, o hay algún contenido que yo no puse, por eso pretendo poner este objetivo, o este objetivo está incompleto. Entonces mi objetivo puede ser, sí, que escriban textos de manera grupal, ¿no? Por ejemplo. Y autónoma, por decir algo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Sí. Yo quería hacer una consulta, perdón, ingresé recién porque vine de trabajar. Igual los objetivos yo los saco del diseño curricular, porque yo puse un objetivo, pero me parece que por lo que me pusiste, tengo que profundizarlo más, o sea, tengo que sumar cosas del diseño. Claro, o sea, por un lado, ustedes acuérdense, siempre partamos del diseño porque es el que me da el marco. Entonces, ahí yo tengo los objetivos. Ahora, los objetivos del diseño son generales. En general son generales para toda el área, son generales para todo un año a veces, o para todo un nivel. Entonces, lo mismo que los propósitos. Entonces, yo tengo que partir como para tener una idea de qué es lo que tiene como objetivos esta materia, esta área, Y ahora, y después tengo que concretizarlo, ¿sí? Bajarlo a mi proyecto, ¿sí? Eso lo fuimos diciendo. Entonces, parto de los objetivos que tengo ahí, voy al área, miro, bueno, yo ya seleccioné el contenido, ¿qué objetivo se relaciona? Y este que habla de prácticas del lenguaje se relaciona con esto que estoy trabajando como contenido a enseñar. Bueno, pero tengo que ver, ¿es exacto? ¿O es súper amplio y no tiene nada que ver? La mitad de lo que dice el objetivo no tiene que ver. No es copiar y pegar.
gente esto. Requiere, sí, porque si no... O sea lo que haría se puede modificar, profe, con nuestras palabras, ¿no es que tiene que ser textual como está en el diseño? No, no tiene que ser textual. Se puede ir, justamente, se tiene que ir adecuando a lo que yo estoy planificando. Claro. No, se tiene que modificar en realidad, salvo que encuentre justo un objetivo que queda re divino, un propósito que queda espectacular, bueno, va justo, que genial. Pero en general hay muchas cuestiones que están de más, o que, no, o que falta aclarar en ese objetivo. Entonces los objetivos y los propósitos se pueden modificar, los contenidos no. Los contenidos se puede, o sea, no se modifican, pero sí se puede hacer al final un 2 puntos y aclarar el recorte del ambiente que estoy trabajando. Es decir, yo estoy trabajando, a ver, por ejemplo, instituciones del cuidado de la salud, por decir un contenido que existe en algunos diseños. Bueno, instituciones del cuidado de la salud, y puedo poner 2 puntos, hospital, 2 puntos, sala de primeros auxilios, 2 puntos, farmacia, o sea, porque hay muchas instituciones que se ocupan del cuidado de la salud. ¿Yo cuál voy a trabajar? ¿Sí? Eso no está mal y está buenísimo que pase, ¿sí? Yo no es que estoy enseñando lo que se me da la regalada gana, sino que lo que estoy haciendo es, enseño el contenido del diseño curricular, solamente que aclaro en qué contexto lo voy a enseñar. Entonces, el diseño justamente tiene contenidos que son abiertos, porque me da esta posibilidad de que si yo vivo acá en pleno Morón y tengo la farmacia a 2 cuadras y voy a trabajar, por ejemplo, a nivel inicial, y voy a trabajar en función de la farmacia que puedo ir caminando. Pero tengo otro estudiante que vive en la otra punta del mapa. No es significativa la farmacia porque ya en la salita de primeros auxilios tienen los medicamentos, tiene el médico, tiene el que viene a hacer la placa, no es que tiene una clínica gigante. Entonces voy a acercarme a ese contenido de instituciones que cuidan la salud desde ese recorte del ambiente, que puede ser la sala de primeros auxilios, el hospital del barrio, no sé, vieron que hay unos centros también de salud, de barriales, bueno, lo voy concretizando, ¿sí? Entonces, esto igual es opcional, pero se puede agregar en los contenidos, ¿sí? 2 puntos que puntualmente voy a trabajar. O agarrar una porción del contenido, dependiendo, hay contenidos, ahí te doy, hay contenidos que son muy amplios a veces, que por ejemplo dice, disfrute de la literatura a través de cuentos, poesías, leyendas, rimas. Bueno, yo no voy a trabajar en una secuencia, en un proyecto, cuentos, novelas, leyendas, todo. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo transcribo a mi planificación, a ver, ¿yo qué voy a enseñar de todo este choclo? Yo voy a enseñar solo cuentos. Entonces, cuando copio y pego ese contenido, agarro y pongo, sí, disfrute de la literatura a partir del acercamiento a cuentos, y sigo con el resto del contenido, sin necesariamente poner todo el choclo. En algunos casos pasó al copiar propósitos, objetivos, en que ponían, ahora no me acuerdo el ejemplo puntual, pero un objetivo que tenía que ver con, qué sé yo, armado audiovisual, que tenía que ver con literatura, que tenía que ver con eso, pero ustedes en el proyecto, por lo que me dicen en la fundamentación y por los contenidos que veo, no van a trabajar todo eso. Entonces yo por eso les digo, o te falta algún contenido, o hay que reformular el objetivo, para que tenga correlación. Veo que les puse las columnitas una al ladito de la otra, para que justamente ustedes se fijen. La semana pasada lo dijimos también. Se fijen, estoy enseñando este contenido, bueno, ¿el objetivo se relaciona con estos contenidos? ¿O estoy poniendo algo que nada que ver? ¿El objetivo menciona lo que estoy enseñando o menciona otra cosa que no estoy enseñando? Porque entonces me está faltando algo a enseñar o algo que le tengo que sacar a este objetivo. Profe, yo le hago una pregunta concreta con Sí. el trabajo y la corrección que usted me dio.
Yo en contenidos puse los problemas ambientales del territorio provincial y local, ¿no? Sí. Y usted me lo puso como que era algo como que lo modifique. Yo estoy haciendo el tema del reciclaje y el cuidado del medio ambiente, Sí. pero como era muy global, me dijo que tenía que ser algo de interés, entonces lo puse en el aula, ¿no? O sea, a nivel de papeles y todas esas cosas. Claro, El tema no. es que Sí. no sé cómo recortar ese contenido. Sí, yo ahora no recuerdo el contenido concreto que estabas, o quizás te están faltando sumar algunos otros objetivos. Yo no recuerdo, Caro, contenidos. No recuerdo, Caro, en función, pero ¿vos habías definido el producto del proyecto? Porque me parece que eso también faltaba. Sí, no, pero se lo agregué, cuando lo pude entender, lo agregué, se lo volví a mandar y usted me volvió a recalcar un tema de los contenidos, Ajá. que era algo más, y no sé cómo cerrarlo eso, porque si no tendría que sacar local y provincial y poner a nivel aula, no sé cómo hacerlo. No, pero vos podés seleccionar, por ejemplo, ya recuerdo. Claro, vos porque en ese contenido vos estabas poniendo local, provincial, nacional. Tengo un temita con el tema del trabajo ahora que es el de hacer las 10 actividades o de nombrarlas. Profe, Esas acá volví. actividades que Justo no me quedó clarito en el momento, solamente las tengo que Contesto, Caro. Sí, ¿solamente perdón. las tengo que nombrar a esas actividades o las tengo que desarrollar con inicio, desarrollo y cierre como usted está diciendo ahora? No nombrar las actividades, ¿sí? O sea, lo primero va a ser nombrarlas, yo le envío las actividades, las 10 actividades que tengo en mente y después el otro trabajo va a ser desarrollar esas 10 actividades. Y después ya pensando para la entrega final. Ah, ok, está bien. Yo por un tema de tiempos más que nada, porque si tengo que desarrollar cada actividad, es como que estoy como medio corta de tiempos, nada más por eso. Por eso preguntaba como para quedarme tranquila y nombrar solamente las actividades que tengo en mente. Sí, mira, de paso aclaro algo más para todos, todas y todos, por las dudas. Como no tenemos más encuentros y estamos como muy ahorcados con los tiempos, la propuesta es la siguiente. Ahora sí, nombran las actividades. Es más, pueden nombrar más actividades. Después yo voy a pedir que solo desarrollen 10. Pero quizás tienen pensadas más actividades, está genial, nombran todas las actividades que se les ocurre y yo de paso les hago la devolución con respecto a estas propuestas. Entonces ya, antes de ponerse a desarrollar actividades que quizás no van con este proyecto o les están faltando otras actividades prioritarias, por eso les pido que hagan este paso de nombrar las actividades como para arrancar el proyecto, nombrar las actividades de desarrollo de ese proyecto y nombrar las actividades de cierre de ese proyecto. ¿Sí? Ahora bien, después les estoy abriendo, hoy creo que queda abierto hasta dentro de, yo no recuerdo la fecha, pero hasta una semana y media más, queda abierta una actividad de evaluación, ¿sí? En función de lo que vamos a intentar tratar de ver hoy también, que la puse opcional, ¿sí? Entonces, el que quiere hace esa nueva entrega como también previa a la entrega final, y el que no se va directo a la entrega del parcial, ¿sí? Está puesta opcional porque la realidad es que ya no tenemos más encuentros, entonces quizás les sirve más ponerse ya en foco de armar todo completo para la entrega del parcial, o no, quieren tomarse el tiempo de hacer la devolución de la evaluación. Bueno, queda opcional esa actividad. La actividad que cierra ahora el domingo, no es opcional, que es la de las actividades. Esa no queda opcional, esa sí hay que entregarla, y yo quiero hacer entonces las devoluciones la semana que viene, trataré de ir haciendo las devoluciones sobre esto. Entonces,
vamos por partes. Actividad 3 es enunciar las actividades de mi proyecto, ¿sí? Todas las actividades que se me ocurren para mi proyecto. Si yo estoy pensando en un proyecto que va a durar 1 mes y medio, tengo que pensar en todas las actividades que va a tener ese proyecto. Entonces, enuncio. Enuncio un renglón y medio, como para que yo entienda qué es la actividad, ¿sí? De qué están hablando. Pero es solo mencionarlas, ¿sí? Bien. Siguiente actividad, que es la actividad 4, es la actividad de evaluación, ¿sí? Entonces, en esa actividad de sobreevaluación es agregar a lo que venimos haciendo, ¿sí? La propuesta de evaluación, es decir, qué propuesta puntual va a ser de evaluación, qué criterios de evaluación van a tener que definir, porque vieron que el diseño curricular me habla de indicadores de avance, entonces tengo que definir qué voy a evaluar, cómo, bueno, estas cuestiones, que hoy vamos a meternos más en tema, pero bueno, va a ser en esa actividad, y después les voy a mostrar, para que sepan, y para que lo tengan, yo no terminé de armar la rúbrica de evaluación del proyecto, de la consigna del parcial, por eso no se la subí ya, pero les muestro. Yo lo que les armé es la consigna bien desarrollada de todo lo que ya venimos trabajando, ¿sí? Y en vez de dejarlas como al final, hagan esto en 2 semanas, no, ya venimos tomando decisiones, ya venimos avanzando y con devoluciones, y entonces les pongo los objetivos de este parcial y la consigna. La consigna hay cosas que ya hicieron. Por ejemplo, 1, seleccionar el nivel de enseñanza, ya lo hicieron. Seleccionar un ciclo y año en el cual va desarrollado, ya está. Seleccionar las áreas curriculares y los contenidos de enseñanza relacionados al producto propuesto. Proponer intenciones educativas y enunciar propósitos del docente y objetivos del aprendizaje por parte de los estudiantes. Bueno, esto se supone que hasta acá ya llegamos. Diseñar la construcción metodológica del proyecto, definiendo las actividades que realizarán los estudiantes. Entonces yo ahora les pongo en la consigna del parcial bien detallado esto que ya les había puesto ahí, lo de las 10 actividades que veníamos hablando. Muy bien, y acá, en esta entrega del parcial del proyecto, estas 10 actividades sí deberían estar más desarrolladas, ¿sí? Ya no solo mencionarlas, sino que más desarrolladas. Ustedes pueden enunciar más de estas 10 actividades, ¿sí? Pero estas 10 las desarrollamos un poquito más, ¿sí? Las otras solo las mencionan, que no está mal poner más actividades. Bien. Profe, Sí. perdón que sea reiterativo. Uh-huh. Entonces, de las 10 actividades que seleccionemos, o que usted seleccione, nosotros vamos que proyectar la clase, digamos, hacer la clase, con inicio, desarrollo y cierre. ¿Es así? Como una especie de secuencia. No, no es una secuencia porque esto es un proyecto. Sí, sí, pero digo, en función de cada actividad tenga, o sea, armar Sí, una clase. explicar qué es esa actividad qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, qué materiales voy a... ¿Se acuerdan que habíamos puesto en la consigna de que en el anexo podían agregar las imágenes, por ejemplo, que iban a usar? Bueno, entonces, ya en esta descripción de las actividades más desarrollado, ustedes ponen qué van a presentar, qué van a mostrar, que no necesariamente ahí mismo me tienen que poner las imágenes, me pueden poner en el anexo clase 1 y todas las imágenes del anexo, clase 2 y los links, y ahí solo lo describen, si les resulta más práctico, si no lo ponen ahí, no hay problema. Pero, ¿estoy respondiendo a tu pregunta? Sí, sí, o sea que las 10 clases las tenemos que armar, ¿no? Explicar, Como con sí. inicio, desarrollo y cierre. Sí, desarrollar, sí. Explicando bien qué voy a hacer.
¿sí? Que no tiene que ser re extenso, pero bueno, marcando qué es lo que van a presentar en esas clases y en esas propuestas. Son actividades, ¿sí? No es una clase de 50 horas, las actividades o la clase esa puede ser de media hora, puede ser de 1 hora, bueno, dependiendo de la propuesta que ustedes están planteando, ¿sí? ¿Quién me estaba preguntando? Yo, profe, solo para Sí. sacarme una duda. Cuando Sí. se refiere a competencias en el cuadro, ¿habla de las capacidades? Sí, me confundí. Ah, está bien. Sí, lo que pasa es que en realidad se trabaja por enseñar con competencias, pero el diseño curricular lo puso en capacidades y es similar el concepto, pero bueno. Profe, le hago una Pero bueno, ese consulta. es para el de nivel inicial porque las menciona. Entonces, ya que estamos, las tenemos. Sí, Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Le hago una consulta. Yo necesito orientaciones, digamos, como para reformular mi proyecto, porque estuve bastante complicado en cuanto para abordarlo, para desarrollarlo. La idea del proyecto surgió en realidad porque tuve la posibilidad de hacer una suplencia con una compañera y la docente pedagógica en este caso había propuesto realizar un proyecto de radio, pero el proyecto estaba pensado para un CFI, en una escuela especial. Bueno, el proyecto lo realizó la pedagógica, yo estando en taller, digamos, en un taller de reciclaje que no tenía nada que ver, pero bueno, me pareció sumamente interesante el proyecto, porque era un grupo de CFI también, ¿no? Quizás yo lo planteé para un grupo de tercer grado y me pareció que resultó bastante complejo después querer abordarlo, digamos, en cuanto a los contenidos, etcétera, me costó como bastante armarlo. No sé, ¿qué orientación me podría dar como para reforzarlo? sí, yo no lo recuerdo tu proyecto, pero con respecto... Claro, el proyecto surgió en ese momento con Sí, esa pero vos me lo suplencia. entregaste, ¿cuándo me lo entregaste? ¿Yo ya te lo devolví? Sí, ya tienes a las correcciones y todo. Ah, bueno. En Bueno, con ese respecto... sí. Perdón, digo, en ese momento el proyecto lo realizó la docente pedagógica, estaba, por eso digo, pensado para un CFI, yo lo planteé para un tercer grado, pero me parece que no concuerda. Tengo hasta las correcciones del proyecto, también fue pensado en base a trabajar, digamos, medios de comunicación, etcétera, de ahí surgió como proyecto final la radio. Claro, yo lo que necesitaría es por ahí orientaciones como para reformular el proyecto o ver de qué manera lo podría volver a retomar. Encauzar. Claro. Mira, yo ahora no recuerdo puntual. Miren, leí prácticamente 30 proyectos, así que tengo ideas así de casi todos, pero no recuerdo puntualmente cada proyecto. Con respecto a la radio, o sea, vos lo que tendrías que tratar de ver, yo ahora no recuerdo qué correcciones te hice, pero se trabaja con inicial, así que claramente se puede trabajar con tercer grado. El proyecto, o sea, por la edad, vos quedate, despreocupate porque se puede trabajar en cualquier edad el proyecto de radio. Claramente va a variar la complejidad del abordaje, pero se puede trabajar. Ahora, ¿qué contenidos relacionar? O sea, vos tendrías que irte como prioritario a prácticas del lenguaje y tratar de... Áreas, sí, no sé si estaba bien, en ese sentido creo que no me hizo correcciones, pero habían puesto áreas prácticas del lenguaje, ciencias sociales, porque iba a comenzar, digamos, como a abordarlo, digamos, del lado de la comunicación, los medios de comunicación, cómo surgió, etcétera, la radio, de alguna manera reivindicar la radio como un elemento de la comunicación, y después las TIC. Bien, sí, perfecto. Sí, por eso, o sea, lo que tenés que tratar de ir viendo es saber qué contenidos de ese, o sea, como áreas está perfecto las que seleccionaste, tenés que ir viendo qué contenidos de ese año se relacionan. Todos los contenidos que tengan que ver con hablar, escuchar, esperar turnos para hablar, o sea, por más que no diga en radio, o sea, bueno, la excusa va a ser la radio, pero estás trabajando todas estas cuestiones. Buscar información, porque vos después vas a tener que trabajar qué vas a decir en la radio, o sea, no se van a poner a hablar de la nada misma. Entonces, en función de eso,
vos podés generar una radio que hable sobre medios de comunicación, por ejemplo, si ya va a ser tu contenido de ciencias sociales, y entonces trabajar búsqueda de información, escritura de textos, porque se trabaja esto de que la radio tiene un guión para poder dar el programa, entonces ellos tienen que primero escribir su guión, poder definir las partes, las propagandas, entonces vos vas a tener que hacer escritura, reescritura, revisión de la escritura, búsqueda de información, buscar dónde está esa información en diferentes medios, comparar, analizar, bueno, todas estas cuestiones vos las estás trabajando con la excusa de la radio. Entonces, con un proyecto que es súper convocante, que los va a súper entusiasmar, que poder hacer una radio escolar, que otros compañeros o de otras aulas los escuchen, y vos trabajás todas estas cuestiones de prácticas del lenguaje. Y con respecto a ciencias sociales, yo ahora no tengo en mente, obviamente, el diseño curricular de tercer grado. Me pasó que en ciencias sociales estuve mirando lo que te el diseño curricular sociales digamos, tercero, no encontré algo que tenga que ver con los medios de comunicación. Es como que tiene otros contenidos, pero medios de comunicación puntualmente no lo vi en tercer grado. Por eso me resultó bastante difícil desde el lado de ciencias sociales, digamos, buscar un contenido que sea acorde. Entonces, no enseñes medios de comunicación, o sea, vas a tener que explicarla, digo, o sea, no te vas a poner a desarrollar medios de comunicación porque no es el contenido de ese año particular. Sí, lo que podés trabajar, que seguro algún contenido tiene que haber, porque está en todos los años, algún contenido relacionado con instituciones que sirven a la comunidad. ¿Se cortó? Profe. Ah. No, me parece que se cortó de vuelta. ¿Me escuchan o no? Profe, se había cortado. Ahí está, ¿ahí me escuchan? ¿Podría repetir lo que dijo? Sí. Ahora sí. Bueno, bueno, entonces lo que les decía, claro, como no les estoy viendo con K, porque si no se congelan en la cámara y me doy cuenta que me colgué. Yo me doy cuenta, si dejan de pestañear y de moverse es porque se colgó. Bueno, te decía que si no aparece en el diseño curricular ese contenido, no es a la única que le pasó, hubo varias que dijeron, pero yo quiero enseñar tal cosa. Bueno, sí, pero vos podés querer enseñar lo que quieras, pero si no está pautado dentro de los contenidos curriculares para ese año, no trabajaré esos contenidos, o sea, es así. Nos debemos al diseño curricular. Por las cuestiones que ya trabajamos previamente, ¿no? Solamente debería dejar, profe, prácticas de lenguaje y TIC, ciencias sociales. No, pero claro, podés trabajar ciencias sociales, podés trabajar ciencias sociales, solo que trata de buscar, o sea, no vas a trabajar los medios de comunicación como contenido, porque no lo tenés, pero seguramente tiene que haber algún contenido relacionado a los trabajos, a las instituciones, algún eje con respecto a eso, y entonces vos podés tomar desde ahí instituciones o trabajos, y bueno, lo enganchás por ese lado, por trabajar la institución radio, y después cómo replicarla en la escuela. Entonces no vas a trabajar los medios de comunicación, o clasificar medios, ¿se entiende desde qué lugar? Sí. Sí, se volvió a colgar. Sí, se volvió a tirar. Paula, tenías una consulta, la mano levantada. Sí. No, lo que consulté recién yo, profe, el tema de, bueno, volver a ver las correcciones que hice en cuanto al proyecto de radio, y ahora, bueno, pude sacarme muchas dudas para volver a formularlo. Perfecto, entonces. Bueno, les termino de explicar esto de las consignas, ahora que todavía están despiertos y despiertas. Entonces, después como actividad, como siguiente, que es como lo nuevo, lo que no hicimos hasta ahora, digamos, viene plantear la evaluación del proyecto, sí, indicado. Dentro de ese plantear la evaluación del proyecto, que es muy amplio,
es explicar la modalidad de la evaluación del proyecto, indicando si existirá evaluación sumativa, formativa. Hoy vamos a explicar qué es todo esto, ¿no? Pero bueno, sumativa, formativa, ambas, autoevaluación, coevaluación, autoevaluación. Esto es un párrafo, decir, bueno, qué tipo de evaluación voy a tener en mi proyecto, ¿no? Que generalmente no es uno solo, sino son varios. Bueno, entonces poder explicar de qué manera voy a evaluar. Seleccionar y plasmar los indicadores de avance, que esto es, volvemos al diseño curricular, vemos qué indicadores de avances aparecen, plasmarlos en mi proyecto, seleccionar, ver, ¿no? Y definir las preguntas que ayudarán a evaluar el propio proyecto de enseñanza. Esto tiene que ver con que uno tiene que hacer una evaluación de su proceso de enseñanza y que generalmente esto no necesariamente se escribe, ¿sí?, en el proyecto, pero ustedes como están aprendiendo, es importante que se las hagan, las empiecen a hacer. Es decir, ¿se lograron los objetivos? ¿No se lograron? ¿Fueron claros los materiales? ¿No? Este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas me tengo que hacer al momento de ver qué hice y qué salió? ¿Salió bien? ¿Salió mal? ¿Por qué? No me voy a hacer la pregunta, ¿salió bien? Sino, ¿se lograron los objetivos? ¿Aprendieron mis estudiantes? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué aprendieron más? ¿Qué aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Hubo materiales que tuvieron dificultades? Bueno, todas esas preguntas, bueno, no digo un montón, pero enuncien unas cuantas como para decir, bueno, ¿qué preguntas me hago al momento de evaluar el proyecto? Escribir la fundamentación del proyecto, esto ya lo hicieron, pero lo puse acá porque sería justamente al momento de armar el parcial, después de terminar de hacer todo esto de mi proyecto, vuelvo a la fundamentación que escribí y veo si realmente describe lo que hice. Porque en realidad uno, la fundamentación la escribe al final. Yo se las hice escribir primero porque necesitaba mínimamente saber qué querían hacer para poder orientarlas, porque no estoy en la cabeza de orientarlos, no estoy en la cabeza de ustedes, entonces por eso era la descripción del proyecto inicial. Pero uno, cuando planifica, primero ve qué hago, cómo, cuándo, por qué, y después pones una introducción en la fundamentación explicando por qué hice todo lo que hice, ¿no? Que se lee primero para el que lo lee, pero para el que lo piensa, es el cierre, el moñito final. Entonces se los puse acá, 8, escribir la fundamentación del proyecto, ¿sí? Esto ya lo hicieron, pero después de que terminé todo mi proyecto, la reviso. Anexo, el nuevo anexo, colocar en el mismo las 10 actividades desarrolladas, vieron esto que les decía, los materiales, bueno, los links, los videos. Y por último, como si fuera poco, en el punto 10, lo que les pido es un párrafo nomás, porque ya con lo otro ya tienen como para entretenerse suficiente, pero para que puedan pensar, en el caso de que existiera algún, nada hipotético, obviamente, alguna discapacidad intelectual en el curso, y tuvieran que trabajar este proyecto que están planificando, ¿sí? ¿Qué características imaginarias tendría este estudiante? ¿Qué dificultades tendría este estudiante? ¿Y qué configuraciones de apoyo ustedes le plantearían para que logre este proyecto? ¿Sí? Pero esto no es desarrollar los instrumentos, no es un súper desarrollo, es solamente como empezándonos a poner en el rol de un proyecto de inclusión, pero no vamos a llegar porque claramente la cursada no nos llega, pero sí mínimamente enunciar un estudiante imaginario que se les ocurra, con ciertas dificultades, con una cierta discapacidad, con ciertas barreras que tiene, y qué configuraciones, qué acompañamiento yo le daría. Enunciados, mencionados, ¿sí? No desarrollados. Solo como me pongo en el rol de docente especial, ahora ya no soy la que lo planificó, ahora yo estoy acompañando este proyecto. ¿Cómo lo haría? ¿Sí? Bueno, después les dejé, esos son los 10 puntos como de la consigna, el modelo de la realización, que es lo que veníamos trabajando, que es el que ustedes ya tienen, donde fueron llenando, y si siguen llenando ahí adentro,
ya van avanzando y esto ya les va quedando. Agregado esto que les agregué ahora de evaluación. Muy bien, y acá dice configuraciones de apoyo posible, descripción del estudiante, que es lo nuevo. Y por último, esto que no tiene que ver con ustedes, pero les puede llegar a servir, es la rúbrica de corrección. Esta la voy a usar yo para corregir, pero a ustedes les va a servir como para saber qué criterios voy a tener al momento de evaluar. Entonces, yo le puse un ítem para cada una de las secciones del trabajo, y al lado van los descriptores, es decir, presentación. Incluye todos los datos solicitados en la presentación, tienen relación con el resto del proyecto. Después es muy bueno también. Aprobado, incluye todos los datos solicitados en la presentación. No aprobado, no incluye todos los datos. ¿Se entiende? O sea, les va a ir dando la pauta de qué es lo esperable. En la fundamentación, desaprobado. La fundamentación no tiene alguno o varios de los componentes propuestos, no hay descripción, no hay explicación o no hay fundamentación, bueno, del contenido. En aprobado, la fundamentación describe lo que va a hacer, plantea la importancia de los contenidos abordados por el sujeto, presenta lo que el nivel le aporta a los estudiantes. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Describe lo que va a hacer, bueno, y suma más cosas. La redacción es muy clara, la redacción es sumamente clara, ¿no? Entonces les va dando como una progresión de lo esperable dentro de cada uno de los ítems. Esto no lo llegué a terminar, por eso ven que llegué hasta acá, tengo que seguir con los descriptores, por eso no se los subí, pero para mañana aspiro a terminarlo, y entonces ahí ya les dejo subida la consigna del parcial para que les quede. Pero todo lo que venimos haciendo es en función de esto, ¿sí? Entonces ya lo que ya hicimos, ya ganamos. ¿Dudas hasta acá? Profesor, No, le Sí. quiero preguntar, esto que va a subir mañana, ¿hasta cuándo hay tiempo de hacerlo? O sea, de completarlo todo y entregarlo. Ya te digo. Yo les mandé la fecha. Es la fecha de parcial, pero ahora no me acuerdo de memoria. hasta el 21 del 11 me parece que decía. Y después No, venía lo hasta otro. el 21 completa, del creo que era el 11 es 5. la actividad. Creo que era el 5 la perfecto. entrega completa. La 3, la Eh, actividad es- número 3 es hasta el 21. Acá yo les pongo, miren, ahí está. Ahí les pongo la noticia. 17 de noviembre la clase de hoy. 21 de noviembre la entrega de la actividad 3, que son la actividad esta que están poniendo las actividades, agregando a lo que ya hicieron. 24 de noviembre el video que yo les digo con las orientaciones de evolución. 5 de diciembre entrega final del proyecto. ¿Sí? El 1 de diciembre no hay clase sincrónica por mesa de examen, y les iba a poner para el primero que entreguen, pero me pareció que les daba un changüí extra, no les iba a venir mal, así que el 5 de diciembre entregan el domingo. ¿Sí? Ese miércoles previo no tienen clase, así que lo tienen exclusivo para darle un saque al proyecto de paso. 5 de diciembre. ¿Sí? Es la entrega final. Bueno, profe, El y con 8, sí, perdón, iba a decir algo más. El 8 de diciembre yo voy a abrir un encuentro sincrónico, ¿sí? Adicional, opcional, porque es feriado, pero como no tenemos más clases, ¿sí? Entonces voy a intentar corregir para ese 8 todo, y poder dar las devoluciones del caso en función de una entrega de recuperatorio en el caso de que la necesiten. ¿Sí? Entonces ustedes entregan el 5 todo el proyecto terminado, y el 8 tratamos de hacer las devoluciones y orientaciones. Sí, ¿alguien habló? Tenía una duda. yo, profe, que me dijo que después no hablábamos justo
justo del tema de mi proyecto, los contenidos, que no sabía cómo modificarlo. Y si te parece lo hablamos al terminar, ¿sí, Caro? Bueno. Así avanzamos con el contenido de la clase y podamos ver un poquito de evaluación, y ahí entonces abrimos tu proyecto y lo trabajamos juntas. ¿Alguna duda con respecto a las fechas o de lo que venimos hablando hasta acá? Digo, en nota general. No, ninguna. Bueno, bien. Entonces, vamos entonces a lo que es evaluación, ¿sí? Que es lo que nos convocaba hoy. Igual lo que estuvimos viendo no es que de balde, sino que ahora van a entender un poco por qué esa consigna kilométrica del parcial. Bien, bueno, es el capítulo 5 de esta mujer. Bueno. Una de las cosas, de paso se va a cortar, nos volvemos a conectar cosas. Una de las cuestiones que veníamos trabajando y que en el texto está, no sé si llegaron a leer el texto. ¿Llegó alguna a leer el texto? ¿O alguno? No. No. Bueno, acuérdense de ir tratando de leer la bibliografía, acompañado de ir haciendo el proyecto, porque los va a ir ayudando también, ¿sí? Y orientando. Aparte de escuchar las clases, o ver las clases, o estar presentes. Así, yo me siento a veces corrigiendo cosas que ya dijimos, volvimos a decir, volvimos a explicar, y qué sé yo, no me molesta corregir, pero a veces siento como que vamos por un camino con la clase y algunos proyectos están como haciendo algo por su cuenta, algo que nada que ver. Entonces, bueno, les invito a que traten de ir acompañando con la lectura, porque los va a ayudar a entender el enfoque de la materia y de lo que tienen que hacer. Bien, entonces, este buen hombre Perkins lo que plantea, sí, Anijovic tomando a Perkins, dice que lo importante es enseñar para que otros comprendan, ¿no? Para que entiendan. Y para que se enseñe, para que otros entiendan, él lo plantea como que usen los conocimientos para analizar problemas, que establezcan relaciones con conocimientos nuevos o con conocimientos anteriores, que puedan explicar, comunicar lo comprendido, que puedan seleccionar la manera de actuar. Entonces, para que realmente mi estudiante aprenda, entienda, ¿sí? Comprenda realmente y sea significativo lo que está haciendo, y tengo que lograr que el conocimiento no sea solamente lo leí, lo repetí y quedó, sino que justamente lo ponga en práctica, lo pueda relacionar, lo pueda aplicar, ¿sí? Y un poco es lo que estamos haciendo al momento de trabajar sobre el proyecto, porque, digamos, estamos yendo de la teoría a el hecho de, bueno, ¿en dónde lo aplico? ¿Para qué me sirve todo esto que estamos leyendo? Bueno, me da un marco para poder fundamentar mi accionar, me da un marco para elegir, seleccionar contenidos, me da un marco para ver desde qué lugar planteo mi proyecto. Porque si pensamos cuando arrancamos la cursada en los posicionamientos didácticos, yo puedo posicionarme en un docente ejecutor, que lo único que hace es copiar y pegar un proyecto, copiar y pegar actividades, copiar y pegar una fundamentación de otro. ¿Y dónde me posiciona esto? ¿Y dónde posiciona a mis estudiantes? No en que aprendan, ¿no? Para mí sería mucho más fácil agarrar y decirles, bueno, me entregan un resumen de los textos, yo leo las fichas de lectura y ya está, y tengo menos horas de corrección, ¿no es cierto? Pero a ustedes no les sirve, porque no aprenden. Necesitan aprender haciendo. Y entonces es importante esto, que trabajemos con respecto a algo concreto. Por eso tienen que elegir un grupo concreto, tienen que pensar en ese sujeto concreto, etc. Ahora bien, existen varios tipos de evaluación.
Dos nomenclaturas de la evaluación o dos tipos de la evaluación nos hablan de una evaluación formativa o de una evaluación sumativa. Atentos porque esto lo van a tener que explicar en su proyecto. No van a tener que explicar y definir qué es formativo, pero van a tener que explicar por qué su proyecto y de qué manera tiene una evaluación formativa y de qué manera tiene una evaluación sumativa. ¿Qué es una evaluación formativa? Comprende los procesos de aprendizaje y ajusta la enseñanza. Tiene que ver con esa evaluación que hacemos en función de que el estudiante adquiera estructura, reorganice los aprendizajes. Esa evaluación, digamos, de retroalimentación constante que les damos a los estudiantes. Ayuda a mejorar los aprendizajes. Entonces, si nosotros lo pusiéramos en un ejemplo concreto de nuestra materia, estas actividades parciales que estamos haciendo y que yo les hago las devoluciones, es una evaluación formativa, porque están en función de que los formemos a ustedes, de que ustedes aprendan sobre el proyecto. Entonces no me importa si está aprobada, desaprobada, reentregar, porque no es que les voy a hacer un promedio de las actividades, sino que el propósito es que aprendan, entiendan, se formen y vaya produciéndose el aprendizaje y logrando llegar al cierre del proyecto. Entonces, ¿cómo sé que mi proyecto tiene una evaluación formativa? Y sería lo ideal, y ustedes tendrían que poner qué momentos de evaluaciones formativas habrá en el proyecto. Es decir, vamos a hacer una apuesta en común en donde se dialogue sobre esto, se charle, se escriba, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas cuestiones? Para que ellos entiendan, se comparan los procesos de todos y establecemos diversidad, por ejemplo, y similitudes entre las producciones de todos, elaboramos una lista de acciones posibles, bueno, nada, son ideas. Después existe la evaluación sumativa, ¿sí? Que esta es el juicio de valor que contribuye a acreditar los resultados, ¿sí? Es el nivel de logro de este estudiante y está pensado más en el aprendizaje final de un proyecto o final de una unidad o de una materia o de un año. Entonces, es como cuando le ponemos esa nota de cierre y esa evaluación de cierre a una materia. O, en nuestro caso, por ejemplo, una evaluación de cierre del proyecto. Nosotros estuvimos haciendo una evaluación formativa al hacer las devoluciones constantes. Y después, al momento de entregar el parcial y que yo les haga la devolución de ese parcial, de esa entrega de proyecto completa, allí van a tener una evaluación sumativa, ¿sí? Porque es la evaluación de cierre de esta materia, en donde va a tener en cuenta todo el proceso y también la acreditación de la materia. Entonces, si aprobamos el proyecto, ya estamos en condiciones de regularizar la materia y pasar el final. En el caso de ustedes deberían, en un proyecto áulico, tener momentos de evaluación formativa y también un momento o una instancia, ¿sí?, de evaluación sumativa, ¿sí? Ahora bien, a su vez, esperen que quería mostrarles algo más. No, bueno. Esperen que no sé dónde lo metí. Acá está. Bien, bueno, entonces, decíamos que existía evaluación formativa y evaluación sumativa. A su vez, Anijovic toma algunas características de Wiggins que habla sobre la evaluación auténtica. Entonces, para que sea una evaluación auténtica, tiene que tener un propósito definido claramente, tiene que ser para algo. El típico, bueno, alumno saquen una hoja porque está molestando, no es una evaluación auténtica, no tiene un propósito, o sea, tiene solamente querer que mis alumnos se callen. Bueno, no es un propósito real de enseñanza. La tarea tiene destinatarios concretos,
en el mundo real, ¿sí? La tarea de evaluación tiene destinatarios concretos, es decir, sirve para algo, ¿sí? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos armando un proyecto para un grupo etario en particular, dentro de una escuela particular que ustedes están pensando, imaginando, después están pensando en un estudiante con discapacidad en particular, ¿no? Exista o no en nuestro caso, pero bueno, la tarea tiene que tener destinatarios concretos para que realmente cobre más sentido. Es desafiante, requiere resolver un problema con más de un camino, con más de una solución, esto que decíamos hace un rato, de poder generar propuestas con diversas soluciones, eso me enriquece a mí como docente y enriquece a mis estudiantes. A su vez, tiene restricciones como en la vida real. Yo puedo agarrar y plantear un plazo de tiempo, que estoy haciendo un proyecto, como decía la compañera, el proyecto de radio. Bueno, y le pongo como plazo de tiempo a mis estudiantes que en 2 semanas sale el programa. Bueno, esto pasa en la vida real. Puedo plantearles, no, pero la propaganda tiene que durar 30 segundos, porque el minuto de radio debe ser ahora carísimo, bueno, y la columna tiene que durar 5 minutos. Bueno, yo estoy dándole restricciones que suceden en la vida real también, ¿no? Dependiendo lo que yo planteé. Utiliza variedad de recursos, necesita tiempo para desarrollar procesos de trabajo, es decir, hay un tiempo específico que se requiere para poder desarrollar esta propuesta evaluativa. Estaba pensando en el tema de contaminación, por ejemplo, para aquellos que están proponiendo hacer una muestra de elementos reciclados, bueno, o de concientizar, bueno, hago una campaña, pero ¿dónde la voy a hacer? ¿Con quién la voy a hacer? ¿Para quién la voy a hacer? Bueno, si la voy a hacer en los negocios, bueno, ¿qué tamaño va a tener mi cartel? Porque claramente en los negocios no me van a pegar un afiche de 3 metros por 2 metros, ¿no? Entonces, si son destinatarios reales, eso hace que mi estudiante tenga que pensar en el destinatario, en el problema que tiene, que tengo que lograr que en una hoja 4 me quede toda la información atractiva y concientice. Bueno, es un desafío. Si mi propósito es que pegarlo en los negocios. Si mi propósito es entregarlo como volante a los estudiantes, bueno, pero otra cosa. Si es en redes sociales, otras características. Bueno, se diferencia, importante esto, se diferencia evaluación de calificación, o sea, no es lo mismo evaluación que clasificación, ¿sí? Aunque obviamente la calificación va a desprenderse del proceso de evaluación, pero no es un sinónimo, ¿sí? No es que solo ponerle una nota ya alcanza a mi estudiante. Hay que poder hacerle devoluciones al respecto. Entonces, por eso es importante, esto vieron, no sé si les habrá pasado, quizás en algún proceso, en donde encontramos, qué sé yo, una evaluación en donde me ponen un 6, un 7. Y está buenísimo, aprobé, pero no me marcan nada en la evaluación. ¿Yo cómo sé en qué me estoy equivocando? Bueno, ese es el problema. Cuando la evaluación, ¿sí?, se transforma solo en calificación, solo en poner una nota, nos encontramos con estas problemáticas, que no es formativa, no sirve para que el estudiante aprenda, porque bueno, tiene una nota y no sabe ni por qué la tiene. Entonces, bueno, es importante poder ver esto. Después, se comparten los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación. Por eso yo en la consigna les puse cuáles son los objetivos de esta propuesta, ¿sí? Que ustedes se acerquen a los diseños curriculares, que piensen un proyecto, que tomen decisiones curriculares con respecto a esto, que se pongan en el rol de la planificación. Bueno, todos estos son objetivos que yo me estoy planteando con esta propuesta. Y los criterios de la evaluación ustedes los van a encontrar en la rúbrica. Es decir, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar prolijidad, voy a evaluar
entrega a tiempo, voy a evaluar coherencia interna de la propuesta, por ejemplo. Bueno, ustedes también estaría bueno que puedan plantear qué criterios van a tener en cuenta en la evaluación. Y después, desarrolla habilidades metacognitivas. Esto de metacognición significa esto de que me ayuda a aprender cómo aprendo, ¿sí? A poder revisar mi proceso. Metacognición es esto, es pensar, es cognición, es pensar sobre mi pensamiento, por eso es meta. ¿Vieron como metateorías del currículum? Son teorías sobre las teorías del currículum. Metacognición es pensar sobre la cognición. Estoy pensando sobre la cognición. Bueno, desarrollar habilidades que me permitan pensar sobre cómo yo pienso, pensar cómo yo resuelvo, es súper importante. Entonces, al poder hacer este proceso, ustedes ponen en juego todas estas competencias docentes necesarias para su formación, y a su vez vamos a tener instancias, especialmente en la mesa del final, en donde vamos a hacer esta metacognición, de poder pensar qué pensamos, qué hicimos, qué logramos en este proceso, cómo, cuál fue el recorrido de cada uno a uno. Y pongan en juego los aprendizajes. Un instrumento de evaluación, hay varios, pero un instrumento de evaluación que sirve especialmente para secundaria, superior, pero se puede hacer de manera sencilla, con colores, con caritas, con algunas cuestiones breves, con niños más pequeños, son las rúbricas. Las rúbricas permiten el monitoreo y ofrecen retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que ustedes, al tener la rúbrica antes de que yo les corrija, yo estoy clarificando cómo voy a corregir, qué voy a mirar. Entonces a ustedes les permite tener qué va a mirar la profe y mi proyecto. Entonces ya no necesito solamente que la profe me diga esto está bien, esto está mal, sino que ya tengo como las indicaciones, las orientaciones para esto. Por eso lleva tiempo elaborar rúbricas de corrección. Tengo que pensar muy bien los descriptores. ¿Y qué tiene una rúbrica? Tiene el criterio de evaluación, qué es lo que voy a tener en cuenta, y las expectativas de logro, y los descriptores dentro de esas expectativas de logro, ¿sí? Acá yo les puse un ejemplo que está sacado del Centro Nacional, perdón, me fui. Que saqué de internet, ¿sí? Que es una rúbrica para evaluar un video, por ejemplo. Y entonces, el docente puso, ¿qué va a evaluar? Contenido, originalidad, uso del lenguaje, grabación y edición del video, ¿no? Y entonces dentro de estos va poniendo sobresaliente, cubre los temas a profundidad, con detalle y ejemplo, el conocimiento del tema es excelente. Notable, ¿no? Sería muy bueno. Incluye conocimientos básicos sobre el tema, el contenido parece ser bueno. Aprobado, incluye información esencial sobre el tema, pero tiene 1 o 2 errores en los hechos. Insuficiente, el contenido es mínimo y tiene varios errores en los hechos. Ustedes fíjense que los descriptores me dan dando la pauta de cómo está mi trabajo. Entonces, lo importante es que este instrumento mis estudiantes lo tengan antes de hacer la actividad, para que pueda ayudarlos a saber qué es lo que se espera de ellos, ¿sí? Una buena evaluación es aquella en la que mi estudiante sabe qué pretende el docente de él, está claro, no hay como sorpresas, está clara la consigna, está clara la evaluación, los criterios de evaluación, está claro los objetivos de para qué se hace lo que se hace. Entonces, cuando todo esto está claro, esto ayuda a que el estudiante le dé sentido a la propuesta y tenga coherencia interna, ¿sí? Y le permite autoevaluarse y mucho más. Cuando no sabe ni para qué hace, ni está explicada bien la consigna, pasa que los estudiantes
contenta cosas diversas. Hace un tiempo yo estuve en una capacitación de consignas que me pareció súper interesante, y un ejemplo que traía la capacitadora era explicar qué es la revolución industrial. Era una consigna de examen. Y entonces el estudiante había puesto la revolución industrial es la revolución de la industria. Y el profesor lo corrigió incorrecto, mal. Ahora, el estudiante había puesto, había contestado a la pregunta, sí. Había contestado correctamente a la pregunta, y aparentemente también. Pero el profesor quería que tome la bibliografía, o el profesor quería que ponga ejemplos, o el profesor quería que ponga citas del texto. Ahora, eso en la consigna no estaba. Entonces, ¿qué diferente sería si yo pongo, define en función del autor tal, o de lo trabajado en el texto de clase, la revolución industrial, utilizando como mínimo 5 renglones? Ya ahí cambió la consigna. Y entonces ahí yo como docente, yo le estoy aclarando qué es lo que quiero a mi estudiante, y a su vez, mi estudiante sabe qué es lo que se pretende de él, y entonces ya sabe que si pone solamente en la revolución de la industria y no aclara el año, no aclara nada, está mal, está incompleto. ¿Sí? Bien. Después, existen otros tipos de evaluación, que quizás han escuchado alguna vez: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La autoevaluación es la que uno hace de sí mismo, la coevaluación es la que se hace en parejas, en compañeros, compañeras, y la heteroevaluación es la que es externa, ¿no? La que yo haría con ustedes, por ejemplo. Ustedes van a hacer una autoevaluación porque van a ir como revisando su propia práctica, y en la instancia de final los voy a invitar a que justamente evalúen su propio proyecto. Pero bueno, la instancia de coevaluación este año lamentablemente no la tenemos por bueno, estas cuestiones de virtualidad y de tan pocas clases que tuvimos. Pero bueno, es súper rica también la coevaluación, porque ayuda a dar sugerencias, a tener la mirada de un otro, ¿sí? Bien. Algunas características o cuestiones que menciona, la autora, es que se comparte explícitamente expectativas de logro, que hay información para que identifiquen fortalezas y debilidades, es decir, yo no largo a mis estudiantes con coevalúen a sus compañeros, no les digo cómo, ni cuándo, ni por qué, o sea, no, siempre tiene que haber alguna pregunta que ayude a reflexionar, tiene que haber alguna información que indique qué cuestiones hay que mirar, ¿no? Siempre tiene que haber una retroalimentación, es decir, que el docente tiene que retroalimentar esta coevaluación que se hizo o esta autoevaluación, y darse en un clima de respeto, porque nos tenemos que ir escuchando, ¿sí? Valorando lo que dice el otro, aportando al otro, etc. Algunas ideas que propone el texto que me parece interesante y que les puede llegar a servir para sus proyectos de evaluación de actividad evaluativa, es producir un póster, un folleto como documento de divulgación, un diario, un cómic, un texto argumentativo, utilizar recursos como organizadores gráficos, o sea, esquemas, cuadros, armar páginas electrónicas, armar entrevistas, resolver casos, como un ejercicio de rol, ¿no? Entonces uno puede generar, por ejemplo, una instancia evaluativa en donde mis estudiantes tengan que hacer una videoconferencia como activistas de Greenpeace en contra de la contaminación, por ejemplo.
Y quizás esa va a ser mi instancia evaluativa, porque yo ahí voy a ver si entendieron, si aprendieron, si saben sobre lo que estuvimos trabajando de contaminación, ¿no? O una instancia de evaluación puede ser la realización del programa de radio, del último programa de radio, ¿no? Y qué criterios vamos a tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? O puede ser una instancia de evaluación, en donde tengamos que analizar cómo salió el programa de radio, armar una infografía, puede ser como una instancia de evaluación de cierre, etcétera, ¿no? Bueno, esto de la diversidad de consignas, que es lo que hablamos al inicio de la clase, ¿sí? Que hablamos sobre esta posibilidad de tener una única consigna, pero diversidad de recorridos. Anijovic les vuelve a dar otro ejemplo, como otros que dio en la otra semana, de consignas auténticas, en la otra semana, en el otro capítulo, yo lo trabajé otra semana. Es, por ejemplo, elaboren un texto en base a un tema, ¿sí? Y en función de elaborar este texto, a un grupo les doy listas de palabras claves, a otro grupo le doy lista de oraciones, a otro grupo le doy imágenes. Y entonces todos tienen que elaborar un texto en base a un tema, pero todos tienen diferentes recursos en función de armar este texto. Entonces son diferentes los desafíos, ¿sí? Me pareció interesante. Hace muchos, muchos años mi profe de ¿Se cortó de vuelta o a mí? Sí, lo que estábamos diciendo era esta posibilidad de, en función de una única consigna, darles diversos materiales para poder resolver esta consigna, también puede ser un desafío, ¿sí? Diverso. Entonces ustedes piensen, ¿sí? Que no significa, qué sé yo, que a uno le doy papeles rojos, a otro amarillo, a otros azules. No, no, no. Sino que complejizo la actividad y la propuesta. Se congeló, profe, de vuelta.